danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, y somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy, somos libres por tu sangre, libres soy, libres soy. Entra en mi casa el arca de tu presencia.
entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como heredero, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como heredero, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moriré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moriré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré.
aquí me quedaré, tu presencia guardaré, no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. En mi casa habita el arca de tu gloria, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, tu gloria. Quiero invitarle a todos los que nos acompañan ahora. Primero quiero agradecerle por honrarnos de una manera especial, los que están en su casita, los que toman la decisión de acompañarnos para escuchar un momento la palabra bendita de Dios, y quisiéramos en los minutos siguientes poder compartir un tema que considero de mucha bendición y muy apropiado en los tiempos que vivimos. Gracias una vez más por estar con nosotros, y la invitación es desde ya, si es posible, tener una Biblia con usted y ubicarse conmigo en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento, y nos encontramos uno de esos libros poéticos donde se hace mención de una persona tan singular como es Esther. Y vamos a ver el capítulo 4, unos cuantos versículos, ya que no tenemos mucho tiempo para leerlo todo, pero sí unos cuantos párrafos que nos va a ayudar a entender mejor la palabra. Así es que muchas gracias una vez más por estar con nosotros. En el capítulo 4 del libro de Esther quisiera leer así como está. Leo para ustedes, y si no tienes un ejemplar de la Biblia, pues permítame leerle en el libro de Esther capítulo 4 unos versículos. Del 1 en adelante dice: Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto, ayuno, lloro y lamento. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no aceptó. Entonces Esther llamó a Hadac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con órdenes de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hadac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo, dice, le declaró todo lo que le había acontecido, y le dijo y le dio la noticia y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho, ¿cómo es?
En el versículo, estoy en el 7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata de Amán. Había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Dice el versículo 8, le dio también la copia del decreto que le había sido dado en Susa para que fuese destruida, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y que suplicara a interceder delante de él por su pueblo. En el versículo 15 dice, y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo. En el versículo 16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Este texto es el que quiero compartir ahora con ustedes y que hoy muy gentilmente nos están siguiendo. Nos están siguiendo desde su casa y muchas gracias en verdad. Lo que quiero compartir con ustedes le llamo enfrentando una crisis con valor. Por eso dije que era un asunto ocasional, ya que apremia el tiempo en que vivimos. Pero antes, permítanme mencionar que esta persona llamada Esther, para hacer un poquito de historia, para ubicarnos al texto, había sido traído con los demás judíos, donde venía su primo Mardoqueo y los demás parientes y descendientes y contemporáneos que habían llevado cautivos hasta la ciudad de Susa, a la capital donde estaban. Entonces la Biblia dice que ahí se llevaron a Esther, la jovencita, para que estuviera al palacio. Pero bien, lo que me llama la atención es lo siguiente. Actualmente, para un concurso de belleza se paga dinero, se cumplen requisitos, se busca promoción y mucha parte de logística para poder llegar a aspirar como candidata a ser reina de belleza. Pero en este capítulo que encontramos del libro de Esther, habla de esta jovencita que no pasó por un concurso de belleza. Simplemente fue llevada y fue sacada y puesta de entre todas las jóvenes judías, fue llevada al palacio y por 6 meses tenían que ungirla con un ungüento especial y por los otros siguientes 6 meses con otro ungüento, de manera que tenía que transpirar el olor agradable antes de llegar a ser delante del rey. Esta noticia de la reina Esther nos enseña muchas cosas interesantes que yo quiero compartir con usted. Pero antes permítame decirte, en Habacuc capítulo 1 versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Nuevamente, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Qué le parece ese texto maravilloso? Si usted confía en Dios, si usted que pone su confianza en Dios, el texto es para usted. Jehová es bueno y dice, es fortaleza para el día de la angustia. Cualquiera que sea la angustia, el temor, la preocupación, las circunstancias que estés atravesando, haz de ti este texto, Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Qué hermosa palabra para iniciar esta exposición de la palabra bendita de Dios. Bien, debemos considerar las situaciones críticas como una oportunidad para probar nuestra fidelidad a Dios. Hay circunstancias en la vida que uno dice, yo no elegí, usted no eligió, nosotros no elegimos lo que estamos pasando ahorita. Pero qué bonito es saber que en medio de las circunstancias, en medio de las cosas que todos enfrentamos como país, como nación, como mundo, es una oportunidad para nosotros poner nuestra confianza en la fidelidad
de Dios. En el libro de Esther usted puede encontrar que no hay paralelos entre los libros de la Biblia. Aunque no se menciona la palabra Dios, se ve como Dios está desde el primer capítulo hasta el último manifestando su gloria y sacando al pueblo de los judíos de una manera maravillosa, de un apuro tremendo en que estaban viviendo. Entonces, volvamos otra vez a mencionar, la nación judía se encaminaba a un desastre tremendo. Al igual que a Esther, Dios puede usarnos para traer salvación a quienes, ¿verdad? A quienes necesitan con desesperación. La nación judía había escuchado un decreto del exterminio, completamente el exterminio total de todos los judíos. Y esta situación causaba dolor, angustia, preocupación, porque ya había una fecha y con el sello y el anillo del rey, ya esto era inviolable, esto no había marcha atrás, ya estaba sellado y firmado, era la ley de Medo-Persa y no podía revocarse. Entonces el exterminio era de seguro, no había forma. Solamente la mano poderosa de Dios, solo un milagro de Dios podía salvar y librar a la nación judía. Cualquier situación que nosotros estemos ya sentenciados, ya sea por un dictamen médico, ya sea por algo que nos haya tirado al piso, pues hoy traigo una buena noticia para usted. El que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, Él dijo y cumple. Él dice y se hace. Por tanto, dice el texto que leímos que Él nos conoce, Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Qué hermoso texto encontramos en el libro de Esther. Lo que estaba pasando en la nación judía era terrible, pero el nombre Esther significa una estrella en el desierto. Me interesa mucho volver a mencionar, Esther significa una estrella en el desierto. Por tanto, si la situación de los judíos era desértico, no había un día más, no había otro día más, era tenebroso, era horrible, la sentencia estaba dándose, era necesario que hubiera alguien ahí, y ahí estaba Esther. Dios nunca se equivoca enviando las cosas, Dios nunca se equivoca porque en Él no hay despropósito, todo tiene propósito para Dios. Lo que está usted y yo pasando, lo que estemos pasando en la vida, no es para echarnos a morir, no es para decir aquí se acabó, todo tiene propósito. El soberano Dios, el que está sentado en el trono, sabe lo que estás pasando, sabe lo que estamos nosotros pasando en la vida, cuáles son nuestros temores, cuáles son nuestras situaciones que nos embargan y nos causan dolor. Él conoce todo y Él tiene todas las cosas bajo control. Cuando yo leo este texto, me encuentro entonces que la reina Esther estaba justo en el momento oportuno, ella fue llevada al palacio. No hay despropósito. Cuando Dios permitió que la reina Esther o Esther, esta jovencita, llegara al palacio, no es porque era un asunto de favoritismo entre todas las doncellas que estaban allí. Ella era la favorita, por tanto la llevaron allí al palacio. No, ella reunió los propósitos, y en el propósito de Dios estaba que el pueblo de Israel iba a pasar una crisis como nación. Todo el pueblo judío iba a experimentar un exterminio. Por tanto, Dios se adelanta y envía a Esther al palacio. Bendito el nombre de Jesús. Dios siempre tiene en control las cosas. Dios sabe por qué permite las cosas. Nosotros no lo entendemos. Nosotros no podemos, en nuestro pensamiento no podemos entender, pero la Biblia me dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. Por tanto, nosotros vemos hasta donde llega nuestra nariz, pero Dios mira más allá. Él tiene control absoluto de lo que nos hace falta, de nuestras necesidades. A Él sea la gloria. Cuida de ti, cuida de tu familia, cuida del empleo suyo, cuida de sus finanzas, cuida de su salud. Él tiene completo control absoluto de lo que nos está pasando a nosotros. Me encanta, entonces quiero seguir compartiendo con ustedes lo que para mí es una bendición encontrar en la persona de Esther. Y todo comenzó
encontramos, todo comenzó con un hombre vil, un hombre desalmado, arrogante, llamado Amán. Este había ganado el favor del rey. Por tanto, el rey había creído y no investigó. El rey no se dio la tarea a investigar si era cierto el informe que estaba dando Amán. Simplemente él firmó, él dio por un hecho que lo que le estaba diciendo el desalmado Amán era verdad. Pero no era verdad. Él no se dio la tarea de investigar, pero a Dios no le tomamos por sorpresa. El mandato del rey era que todas las personas tenían que inclinarse, tenían que humillarse, tenían que hacer reverencia cuando Amán pasara. Pero se sintió ofendido Amán cuando vio que el judío Mardoqueo no lo hacía. Todos los demás lo hacían menos el judío Mardoqueo, porque Mardoqueo había aprendido, había conocido, él tenía principios del reino, solamente inclinado delante de Dios, solamente él se postraba delante de Dios, no de ninguna persona. Y esto ofendió a este desalmado Amán. Por tanto, pidió al rey que firmara un decreto para exterminar a todos los judíos. Cuando se trata de nuestra integridad con Dios, no hay nada que negociar. El pueblo de Dios tiene que mantenerse firme. No podemos negociar cuando se trata de la fidelidad a Dios. Usted y yo somos salvos, no somos de este mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro lugar es la patria celestial. Mientras tanto vivamos en esta tierra, nos sometemos a las leyes mientras no comprometamos la fe. Cuando ya la fe está comprometido, elegimos obedecer a Dios antes que a los hombres, porque así está en la palabra. Y en la Biblia aparece que muchos hombres murieron. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, murieron aún sin ver gloria, pero por causa de la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Aquí encontramos algo maravilloso. La ambición que tenía Amán era tal que él no podía aceptar que Mardoqueo estuviera de pie sin hacerle reverencia. Esto fue una ambición grande que él tenía. La ambición crea discordia. Toda ambición trae también consecuencias de suicidio y relaciones destructivas, matrimonios rotos, amistades destructoras. Todo pasa. ¿Por qué? Porque la ambición nos lleva a ver más allá y a querer más allá, hasta lo que es no ver a un hombre arrodillarse o hacer reverencia. Pero Mardoqueo no estaba dispuesto a doblarse a ninguno excepto a Dios. Mardoqueo sabía que una ley firmada por el rey era un decreto de Medo-Persa que no iba a ser revocado nunca. Y él sabía que estaba echada la suerte, ya no había más allá. Por tanto, él le dolió, él rasgó sus vestidos. Era una costumbre del antiguo romper sus vestidos, echar polvo y ceniza sobre su cabeza como señal de dolor. ¿Por qué? Porque ya era un genocidio estaba por ocurrir entre no muchos días. Pero Dios no le tomamos por sorpresa. A Dios usted y yo no le tomamos por sorpresa. Puede ser que las cosas hoy nos sorprendan porque no lo entendemos nosotros y no lo esperábamos de esta manera, pero Dios en su sola potestad tiene las cosas bien para la gloria de Él. Bendito el nombre de Jesús. Era eminente el genocidio de la nación judía. Como no se permitía expresarse dolor frente al palacio, entonces llegó, dice la escritura, que Mardoqueo se acercó lo más que pudo se acercó, porque no se permitía que haya dolor, expresión de tristeza en la persona delante del rey. Y le dijo: dile a Esther que esto es lo que está pasando. Cuando Esther escuchó lo que estaba pasando, comenzó a sentir ese dolor en el alma, porque ella era judía también.
Ella no podía quedarse diciendo: yo estoy en el palacio, tengo todos lo que ofrece el palacio, no importa mi nación, lo que pase con mi nación no me interesa, yo quiero solamente mis propios beneficios. Ella nunca pensó en eso. Ella pensó en la nación, en su familia, en la nación judía. Bendito el nombre de Jesús. Esto nos lleva a pensar y a concluir juntos que Dios, en todos sus propósitos, Él siempre tiene las cosas bajo control. No, jamás le tomamos por sorpresa a Dios. Nunca le tomamos por sorpresa a Dios. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Él sabe cuáles son nuestros temores. Él sabe cuáles son las cuentas a cobrar, cuáles son las cuentas a pagar. Él sabe cuántas puertas se han cerrado. Él sabe todo lo que está pasando. Si hoy usted que me está escuchando y siguiendo a través de este canal, debo decirte en el nombre de Jesús, que Dios cuida a las aves, cuida de ti. Él sabe todas las cosas. Su ascenso puede venir de Dios, el trabajo viene de Dios, todo lo tiene absolutamente Dios controlado. La salud tuya está en las manos de Dios. Cuando Esther llegó al palacio, ella no se escudó diciendo: ya yo estoy acá con perfumes aromáticos, ya yo estoy en el palacio, ya yo estoy aquí, soy intocable. Lamento mucho que los de mi generación se queden allá. Lamento mucho que los demás se queden ahí sufriendo. No, ella sintió el dolor porque Dios en su propósito la llevó al palacio para esa hora decisiva del genocidio. Bendito el nombre de Cristo. Esto nos enseña, pueblo de Dios, que a Dios nosotros nunca le vamos a tomar por sorpresa. ¿Qué está pasando? ¿Qué Dios tiene en el propósito? No lo sabemos. ¿Qué Dios tiene para mañana? No lo sabemos. Muchas veces Dios tiene que llevarnos, y uso un término coloquial, y llevarnos contra la pared. Muchas veces Dios permite que el diablo nos lleve hasta hacia la pared y casi pegamos a la pared, pero no es porque Él no puede levantarnos. Él puede liberarnos y lo va a hacer, y Dios no va a permitir que usted y yo peguemos contra la pared. Él dijo: yo soy el quien soy, yo soy el único Dios que te salva y que te libera. Y Dios nos saca del polvo de la desesperación y nos hace sentar con príncipes y príncipes de su pueblo. Dios no va a permitir que el diablo nos avergüence. Dios no va a permitir que el enemigo nos pisotee. El enemigo no puede pisotearnos. Ese Dios prometió librarnos y ese Dios lo cumple. En el propósito de Dios llevó a Esther al palacio porque venía un tiempo difícil, que en el momento se vio como un dolor. ¿Cómo es posible que fue trasladada como junto a los demás judíos, llevada? ¿Dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaba el papá? ¿Dónde estaba la familia de Esther? La Biblia no dice dónde estaba, solo dice que era hija de su tío, el tío de Mardoqueo. Por lo tanto era prima simplemente de Mardoqueo. Pero él lo cuidó. Y él no dijo no, él dejó que sucedan las cosas en el perfecto plan de Dios. Cuando ella llegó al palacio, no se olvidó de los suyos. Ella tenía presente los principios que había aprendido como toda una judía, como toda una hebrea: tener a Dios sobre todas las cosas. La Biblia dice que de repente el texto enseña que cuando Mardoqueo llegó y le dice: sepa ciertísimamente, Esther, que respiro y liberación vendrá de parte para los judíos de cualquier parte, pero no vas a escapar. Donde esté usted, no vas a escapar. Mardoqueo sabía bien en quién había creído. No es la posición, no es el lugar donde estamos, no es lo que hemos escalado, no es donde estemos. Es que Dios está allí con nosotros peleando nuestras batallas.
usted que nos está siguiendo y está honrándonos hoy y hasta aquí está con nosotros conectado, muchas gracias. Yo te quiero decir, en el propósito de Dios surgen las cosas. Si hoy hoy el empleo se acabó, es porque Dios tiene un empleo mejor para ti. Si hoy se cierran las puertas, Dios va a abrir puertas, porque cuando Dios hace las cosas, lo hace bien. Aquí encontramos que la Biblia dice que Esther le dijo: dile a las doncellas, dile a la gente, dile a mi nación que ayunen por 3 días. Ella había aprendido que la mejor arma era ayunar, era buscar el rostro de Dios. Como toda una hebrea, ella había aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. El principio no se olvida. El nivel donde ella estaba, la popularidad alcanzada, el lugar donde estaba, con semejante lugar, estar en el palacio. Sin embargo, ella no escatimó eso como valor alguno. Ella nunca olvidó sus raíces. Usted y yo nunca olvidemos nuestros principios. Las leyes se modifican, los principios de la Biblia no. Orar, leer la Biblia, buscar de Dios, congregarse, estar en el secreto de Dios, velar y orar. Eso es lo que la Biblia dice para nosotros. Los principios no cambian. Esther dijo: dile al pueblo que oren, que ayunen y hagan ayuno por 3 días. Mis doncellas y yo lo vamos a hacer también. Ella no dijo: háganlo solamente ustedes y yo me atengo a lo que ustedes están haciendo. Ella dijo: mis doncellas y yo lo vamos a hacer también. Las cargas se llevan por igual. Usted desde su casa, nosotros desde nuestra casa, cada uno en esta situación que abruma a nuestra nación, que abruma a nuestra familia, en medio de toda esta pandemia que está abrazando al mundo. Usted y yo podemos luchar como un solo pueblo y clamar. Si Dios quiere, puede quitar todo en un abrir y cerrar de ojos. Si no, Él tiene propósitos maravillosos para ti, para nosotros. Él es eterno, Él cumple sus promesas. Las promesas de Dios están en pie para ti y para mí. La Biblia dice, para ir terminando, la Biblia enseña que por 30 días no habían llamado a Esther. Por 30 días no habían llamado, el rey no había llamado a Esther. Aún con todo, había pasado ya muchos días y no era llamada por el rey, y nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado. Había solo una sentencia para el que violara esa ley, el que pasara, el que llegara al patio del rey sin ser llamado por el rey. Había solo una sentencia: era muerto, era mandado a morir. Y Esther dijo: no es el tiempo todavía que yo fuera el rey, pero no importa, si perezco, que perezca. Aleluya. Si perezco, que perezca. En otras palabras, esto es un asunto de vida o muerte. Necesitamos creer, pueblo de Dios. Usted, hermano, hermana, tener presente que nuestro vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, tenemos que hacer la obra de Dios en medio de la pandemia. Hay que predicar el evangelio, hay que enseñarle a las personas que Cristo viene, que hay que vivir en santidad, que hay que buscar el rostro de Dios. Bendito el nombre de Jesús. El evangelio de Cristo se tiene que predicar. No lo va a parar nadie, ni encíclicas, ni edictos, ni acuerdos, ni leyes, ni nada va a parar el evangelio. Usted y yo, como pueblo de Dios, vamos a pararnos y vamos a decir como la reina Esther: si perezco, que perezca. Bendito el nombre de Jesús. Esther significa una estrella en el desierto. Por tanto, ella hizo honor en medio de un momento difícil que atravesaba la nación. Ella fue donde el rey. Y si el rey extendía su báculo de oro, entonces tendría el favor. Y esto era una sentencia de que no iba a morir. Y la Biblia dice que de repente, cuando ella se presentó frente al rey, ahí estaba. Entonces Dios comenzó a honrar de una manera maravillosa.
y honró a la reina Esther. Cuando leemos los capítulos 5 y el capítulo 9, entonces encontramos que Dios honró de una manera maravillosa al pueblo judío. Y este hombre desalmado llamado Amán, que había puesto una horca para matar a Mardoqueo, en esa misma horca quedó él colgado, porque Dios honra a los que le honran. Usted no busque la venganza, no busquemos vengarnos. Es Dios quien pelea por ti. Si te golpean, deja, Dios puede golpearlo. No es nuestro el golpe, devolver el golpe, eso le toca a Dios. Dios salió en defensa del pueblo, Dios sale en defensa tuyo también. En medio de la crisis difícil que vivió la nación judía, de un genocidio, de un exterminio completo con el rey, con el edicto del rey, solo Dios pudo hacer que la nación fuera liberada. Y como si fuera poco, dice la Biblia que Dios honró a Mardoqueo de tal manera que el rey lo puso gobernador, lo puso como hombre importante en la nación. No se preocupe, sécate las lágrimas, no devuelva el golpe, no declare maldición. La Biblia dice: bendice a los que te maldicen, deja que Dios pelee tus batallas, deja que Dios pelee tus batallas. No lo hagas tú, no te defiendas, no busque el mejor abogado, no busque vengarse, deja que Dios pelee por ti. Lo hizo con la nación judía, lo hace con usted también. Ese Dios está hoy aquí para ayudarnos, para ayudarte, en medio de la crisis, en medio de esta situación difícil que vivimos. Recuerda el texto que mencioné en Nahum, capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. En la angustia que estemos pasando, nuestro Dios es fortaleza. Nuestro Dios pelea por ti. Nuestro Dios pelea por tu matrimonio, por nuestra familia. Solo hagamos lo que hizo el pueblo judío. Se metió a orar, se metió a buscar el rostro de Dios y dejó que Dios sea el quien pelee. No es el edicto del rey, no es la encíclica de los reyes, es Dios peleando por su pueblo. Dios tiene propósito contigo. Tome el tiempo y agradézcale a Dios por lo que estás viviendo. Si tienes quebranto de salud, bendiga a Dios en medio del dolor. Dile: Señor, pongo mi mano aquí donde me está doliendo. Dios, en el nombre de Jesús, tú puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. Pon tu mano y crea la palabra. Si tienes alguna situación que te esté quitando la paz ahorita, la Biblia dice: echa sobre Jehová tu carga. Estás en el mejor lugar, eres la persona protegida por Dios. Dios cuida de ti, cuida tu hogar, cuida tu trabajo, cuida tu familia. Este Dios pelea por nosotros. Por eso mencionaba cómo enfrentar una crisis con valor. Es el tiempo, en vez de que se nos acabe la sonrisa, en vez de decir: aquí se acabó, ya no hay nada que hacer, digamos: he escuchado la sentencia del rey, sé que el rey ha puesto su anillo, sé que la sentencia ya está, pero mi Dios es más grande que cualquier sentencia. Ese Dios va a pelear por mí, ese Dios va a sacarme de cualquier situación que me esté quitando la paz. Yo voy a adorarle, yo voy a bendecirle, yo le voy a exaltar, aun cuando tenga que secarme mis lágrimas. Yo voy a adorarle, voy a tocar el trono de Dios. Él va a pelear por mí y por los míos también. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra fiel. Gracias por esas promesas. Gracias por haber peleado por el pueblo judío, Señor. Y en el propósito tuyo agradable y perfecto permitiste que Esther llegara al palacio, Señor, con el tiempo para poder, oh Dios mío, interceder por toda una nación. Señor, gracias, porque hoy es el momento oportuno donde nosotros estamos también para hacer una bendición a los que están alrededor de nosotros, a nuestros parientes,
a nuestra descendencia, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, a nuestra nación. Señor, bendecimos a todo el pueblo en el poderoso nombre de Jesús. Te creemos porque tú eres Dios eternamente y para siempre. Amén, amén y amén. Nunca olvide, pueblo santo, Dios tiene todo bajo control. Nada sucede por casualidad. Dios no tiene despropósito. Todo está en su completa voluntad agradable y perfecta. Adores siempre al Señor. Bendiciones, le amamos mucho. Que la gracia de Dios esté contigo y con tu familia. Bendiciones.